Hace más de 30 años, Dios puso en el corazón de un hombre la visión para preparar predicadores y maestros de la Biblia. Conforme se llevó a cabo ese plan, a través de escuelas de video, preparando siervos de Dios. En 1989 se inició el Congreso de Video Escuelas, patrocinado por Ministerios Oremex, Misiones en Acción desde Mission, Texas. Oremex, cuyas siglas significan Obreros Reclutados para el Evangelismo en México. O de otra manera, Oremex pudiera significar Oremos por México. Desde Mission, Texas, esta organización de Oremex, llamada también Misiones en Acción, penetró al territorio mexicano. Comenzó ese ministerio a desarrollarse aquí en México. Pero quiero decirles, hermanos, que lo que es de Dios tiende a crecer. Después de México, el ministerio se fue extendiendo a otras naciones donde había gente hispana. De manera que por eso estas banderas que ustedes pueden ver aquí a mis lados, cada una de ellas representa una nación de habla hispana que tuvo a bien adoptar el ministerio de Oremex a través de los cursos por video. Aquel hombre de visión, el autor de Oremex, sentimos mucho que hoy no pudo estar con nosotros por cuestiones de salud. Pero la Biblia dice: al que honra, honra, y al que respeto, respeto. Y honramos la labor de nuestro amigo y hermano Valente Hernández Solís. Él fue quien comenzó, él fue quien recibió esa visión del Señor y emprendió esa gran obra que hoy día ha sido un brazo fuerte de evangelismo, no solo en México, sino en otros países de habla hispana. En 1989 comenzó el primer congreso en aquel tiempo llamado de Video Escuelas, patrocinado por Oremex, en una de las iglesias bautistas en Ciudad Guadalupe, Nuevo León. Aquel congreso únicamente fue de Video Escuelas, congreso que más tarde vino a transformarse en el Congreso Internacional para Pastores y Líderes al Servicio de Dios. Tuve la bendición de conocer el Congreso, este sistema de ayuda para iglesias y consiervos, en el año de 1993. Tuve el privilegio de asistir al 5º Congreso. Ahí conocí a un amigo, era muy callado. Lo vi por primera vez
hablé con él. Este amigo fue invitado para dar su testimonio, nada más para dar su testimonio. Él era sacerdote católico. Asistió, dio su testimonio de salvación. Impactó mi corazón. Aquel sacerdote dejó el sacerdocio decepcionado de la religión. Se perfiló a prepararse para el comunismo, para el socialismo, para el ateísmo, porque estaba muy decepcionado de su religión y de su sacerdocio. Se fue a Moscú, a la Rusia, a la universidad, para seguir cultivando su carrera en busca de satisfacción para su vida. Aquel amigo, más tarde Dios le alcanzó para la gloria de Dios. Conoció a Cristo, fue convertido, salió de un llamado santo monasterio para abrazar un santo ministerio. Gloria a Dios. En 1994, él vino para ser uno de los conferencistas en el 6º Congreso, ahí mismo en Guadalupe, Nuevo León. Así, los años corrían y tuvimos la oportunidad de a partir de allí vernos en cada congreso. La amistad fue creciendo, el amor en Cristo fue creciendo, la colaboración en la obra de Dios fue afirmándose entre aquel amigo y este servidor. Desde entonces, nuestro hermano, consiervo y colaborador, ha sido parte de nuestros eventos llamados congresos internacionales. En 1995, el organizador de estos congresos, nuestro hermano Valente Hernández Solís, invitó a este servidor para ser parte de la dinámica. Me pidió que me encargara de la responsabilidad de dirigir los cultos, de ser el moderador en las mesas redondas, cosa que agradezco mucho a mi hermano. Y sobre todo agradezco a Dios por esa grande oportunidad. Siete años llevamos a cabo congresos internacionales en Ciudad Guadalupe, Nuevo León. De ahí nos fuimos a la ciudad de Reynosa, donde también 7 años continuamos allá llevando a cabo estos congresos. Después de esos 14 años, viendo la necesidad en todo México, algunos pastores que habían venido del Caribe se pusieron de acuerdo y decían, ¿por qué no pudiéramos tener también un congreso en el Caribe mexicano? La Iglesia Bautista del Mesías de Cancún, Quintana Roo, aceptó el reto, hermano, y nos invitó y fuimos hasta allá.
De ahí en adelante los congresos hemos tenido la oportunidad de moverlos a donde haya necesidad, a donde haya alguien que se atreva a invitar y ser desafiado por Dios para participar de esta obra y ser testigos de lo que Dios hace a través del evangelismo, de la predicación y de la edificación. Después de Cancún, Quintana Roo, tuvimos la oportunidad de pasar al siguiente año a Poza Rica, Veracruz. De allí fuimos invitados también para llevar a cabo congresos en la Iglesia Bautista Maranata de Chinampa de Gorostiza, Veracruz, y así sucesivamente en Pachuca, Hidalgo, luego en Paraíso, Tabasco, en Playa del Carmen, Quintana Roo, en Allende, Nuevo León, en Ciudad Madero, y hoy, hermanos, por la gracia de Dios celebramos 30 años de congresos internacionales. No fuera posible sin la ayuda y la bendición de Dios. Oremex cambió de identidad a Oremundo. Ahora Oremundo es una entidad también de tinte evangelístico y entrenamiento de obreros, pero junto con la Universidad Cristiana Las Américas de Guadalupe, Nuevo León. Llevamos 30 años de servicio en nuestra bendita patria mexicana, entrenando, animando, edificando, desafiando a pastores, a iglesias, a cristianos para el servicio del Señor. Y aunque Auremex ya no figura como antes, el Señor nos permitió en el mes de septiembre del 94, de 1994, poder obtener un registro ante la Secretaría de Gobernación en México, registro que nos garantiza poder hacer la obra de Dios evangelísticamente, abriendo misiones, obra eclesiástica en todo México. Gracias a Dios por la Asociación de Iglesias Bautistas Independientes registrada con este título, Grupo Azteca, y este Grupo Azteca es solo una estrategia que el Señor ha bendecido. Ahora tenemos el gusto de llevar a cabo adelante esta manera de ayudar, esta manera de respaldar, esta manera de impulsar a cristianos que quieran entrarle, que sientan el llamado y quieran venir a obedecer al Señor, porque México nos necesita. Hace 26 años que nuestro hermano amigo, el pastor Joseph Barbosa, ha estado con nosotros año con año. Y yo quiero pedirle por favor a mi hermano pastor que venga. Es una gran bendición poder tener a nuestro lado un gran hombre de Dios. Pastor Barbosa, usted ha sido de mucha ayuda y de mucha bendición a muchos de nosotros los mexicanos. Y yo quiero invitar a los pastores que están aquí, que son parte de la Asociación de Iglesias Bautistas, por favor vengan, Grupo Azteca. Nada más que sea rápido, por favor.
Usted ha sido de mucha ayuda, de mucha bendición, de mucha inspiración, porque haciendo memoria, desde 1993 que le conocí, él ha sido uno de los que han participado año con año. Y en este momento, yo sé que es algo sencillo, pero es algo que nace de nuestro corazón. Es algo simbólico. La palabra de Dios nos enseña: al que honra, honra; al que respeto, respeto. Y gracias a Dios por nuestro hermano Valente, gracias a Dios por nuestro hermano Barbosa. Acuérdese, es representativo. Un día estaremos en la presencia del Señor, en el tribunal de Cristo, para recibir o recompensa o consecuencia. A nombre de la asociación queremos entregarle un reconocimiento, y permítame leer este reconocimiento que dice así: reconocimiento de honor al doctor Joseph Barbosa, quien ha participado ininterrumpidamente en estos congresos internacionales desde 1993 al 2019, exponiendo la palabra de Dios con sencillez y profundidad teológica. Y dedicamos este texto bíblico dado por Pablo al joven Timoteo en el capítulo 1, versículo 12, que dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Dedicamos este texto para usted, hermano. Es palabra de Dios. Iglesias Bautistas Independientes Grupo Azteca, con todo gusto y amor en el Señor, le entregamos este reconocimiento. Amén. Muchas gracias, hermano. ¿Tiene alguna palabra? Quiero agradecer de todo el alma y corazón esa expresión cariñosa del Grupo Azteca, de los hermanos que han decidido dar a ese mexicano la honra y la oportunidad de participar con ustedes. Pero hay una cosa que necesito decirles, y rápidamente. El día en que Cristo entró, llamado Domingo de Ramos, los burritos se reunieron para charlar y contar sus historias. Y cada uno contaba algo precioso sobre su experiencia en aquel día. Y uno, muy joven, metiche, creo que era brasileño, él dijo: yo tuve el día más maravilloso de mi vida, porque entré en esa ciudad de Jerusalén y todos me aplaudieron, y aún tiraban sus mantos, sus ropas, sus palmas para que yo pasara sobre todo eso. Y yo recibí el aplauso y fui recibido con honores en la ciudad de Jerusalén. Y un burro más viejo dijo: no, hombre, no eran para ti, era para el que iba montado sobre ti. Entonces yo me siento bien montado, porque el Señor ha sido fiel y ha cumplido en mí sus promesas, me ha bendecido, y entre las mayores bendiciones de mi vida, además de estar entre amigos, es estar ministrando en tierra mexicana, que he aprendido a amar y sentir un cariño y un anhelo de que el Señor
levante almas y bendiga esta patria mexicana para la honra y la gloria del nombre del Señor. Gracias. Testamento en el libro de Ezequiel, capítulo 47, para que podamos leer los versículos 1 al 9. Ezequiel, capítulo 47, versículos 1 al 9. Así dice la palabra del Señor. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar, sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Oremos. Señor, te damos gracias por la porción de tu palabra que hemos leído, por tu presencia, por la presencia de los hermanos, amigos, visitantes, por el privilegio que tú nos das de abrir las Escrituras, atentar para su mensaje y considerar, Señor, lo que tú quieres que nosotros entendamos a través de la exposición de tu santa palabra. Danos entendimiento, danos valor, danos compromiso, danos visión, pues todo eso te suplicamos y agradecemos en el nombre maravilloso y fuerte de Jesús, ahora y por los siglos. Amén. Siéntese, por favor. Para el mensaje de esta noche nosotros hemos escogido por título las dimensiones de un llamamiento. Estamos hablando de un llamamiento a través del cual es posible ver las distintas dimensiones. Y podemos decirles que la vida cristiana se presenta en las Sagradas Escrituras como una experiencia que tiene su origen como una iniciativa y soberanía de Dios. Y cuando hablamos de la iniciativa de Dios, es Dios el que ha tomado la decisión de buscarnos. Es Cristo quien en el Evangelio de Lucas, capítulo 19,
versículo 10. Lucas, capítulo 19, versículo 10, dijo que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El ser humano por sí mismo jamás tendría la iniciativa, el anhelo de buscar al Dios, porque la presencia del pecado en el corazón del hombre ha levantado una barrera de separación. El pecado ha mantenido al hombre lejos de Dios. Pero el ser humano es como un ángel caído que siente añoranzas del cielo. Y él se da cuenta de que hay algo sobrenatural que él desconoce. Y él ha tratado de llenar ese hueco en su vida espiritual a través de la religión, a través de la liturgia, a través de las experiencias religiosas. Otros, no deseando buscar de alguna forma al Dios que hizo los cielos y la tierra, tratan de llenar ese hueco en sus vidas con las drogas, con el sexo, con la fama y otras tantas cosas. Pero es Dios el que ha tomado la iniciativa, y fue exactamente eso, ese es el mensaje de Cristo. Es Dios a través de Cristo quien busca al hombre. Y la vida cristiana, hermanos y amigos, consiste en una serie de llamamientos que tienen su origen en el Dios que nos ama. Y la manera como el ser humano responde a los llamamientos de Dios va a determinar nuestra felicidad final, nuestro destino final, nuestra condición final, después que comparezcamos delante del Señor. Quisiéramos, como primer punto de nuestro mensaje, hablarles sobre el llamamiento de Dios para la salvación. La mayor necesidad del ser humano no es la comida, no es la vestimenta, no es la educación, sino que exclusivamente el rescate de su alma, esa alma que está atrapada por las cadenas del pecado, esa alma que está controlada en las manos del enemigo de nuestras almas. Y lo único que puede sacarnos de ahí es la sangre carmesí del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso el primer llamamiento, o sea, entre las dimensiones de los llamamientos divinos, el primer llamamiento que debemos de tomar en cuenta es el llamamiento a la salvación. Ezequiel 47, versículo 3. La escritura dice: y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Aquí nosotros tenemos el encuentro con las aguas, y la altura de las aguas en uno, en su experiencia inicial, son los tobillos. Y nosotros sabemos que eso es tipo y figura de lo que nosotros conocemos como la palabra de Dios, las aguas, el río de agua viva. Eso es un símbolo, un tipo y figura de la palabra de Dios. Nosotros leemos en Romanos 10, versículo 17, que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros recibimos la llamada para la salvación,
el vehículo, el instrumento, la manera como Dios nos llama es a través de su santa y divina palabra. Son muchísimos los versículos, los pasajes bíblicos que nosotros encontramos que nos hablan sobre la salvación que Dios extiende. En las páginas del libro de Isaías, por ejemplo, capítulo 1, versículo 18, el Señor dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Todavía en el libro de Isaías, capítulo 45, encontramos en el versículo 22, cuando el Señor dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Necesitamos tomar en cuenta esa dimensión del llamamiento del Señor, que es el llamamiento a la salvación. Una experiencia que nosotros, los que creemos en el Señor y Salvador Jesucristo, ya hemos experimentado. No solamente en las páginas del Antiguo Testamento encontramos el llamamiento de Dios, pero mayormente en el Nuevo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos 28 y 29, el Señor dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Una de las consecuencias preciosas de la salvación es el descanso, es la seguridad, es el saber que estamos guardados. El Señor nos ha llamado de las tinieblas a la luz. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 9, dijo: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos ha llamado para que el hombre que estaba lejos de Dios pueda tener comunión con Él a través del Señor Jesucristo. Pablo, escribiendo su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 9, dijo: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Hemos sido llamados para que tengamos una esperanza de la vida eterna. En la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 4, leemos la porción que dice: fuisteis también llamados en una misma esperanza. Y el autor de la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 15, nos trae la evidencia de que hemos sido llamados para que alcancemos la promesa de la herencia eterna, diciendo: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Encontramos muchos otros textos a través de los cuales nosotros tenemos la evidencia de que el primer llamamiento de Dios al ser humano es el llamamiento para la salvación. En segundo lugar, es el llamamiento a la santidad. He repetido siempre que la salvación es una experiencia instantánea en la vida del pecador.
En el instante en que nosotros, al entender el mensaje de la palabra de Dios, al reconocer que somos pecadores, al arrepentirnos de nuestros pecados y saber que en Él y solamente en Él, Cristo Jesús, hay salvación y perdón y vida eterna, en aquel momento, instantáneamente, nosotros somos transformados a través del nuevo nacimiento. Pero Dios no nos ha salvado para que nosotros tan solamente tengamos la seguridad de la salvación. Hay algo más que puede traer bendición en nuestra vida. No necesitamos hacer absolutamente nada para añadir a lo que ya está hecho en la cruz del Calvario. El tetelestai que Cristo habló en la cruz del Calvario es la suficiencia total de lo que nosotros necesitamos, y a través de Él y su expresión en la cruz, nosotros sabemos que ya no hay condenación para todo aquel que cree, pues ha pasado de muerte a vida. Pero la seguridad de la salvación levanta en nosotros un anhelo de expresar gratitud, el deseo de expresar a aquel que nos salvó nuestro amor. Y eso es el llamamiento a la santidad. El llamamiento a la santidad, porque como decía yo, la salvación toma lugar en un instante, pero la santidad, la santificación, eso toma toda una vida. Pero necesitamos nosotros cada día con Cristo tener una experiencia nueva en el hecho de crecimiento espiritual, para que se cumpla en nosotros aquel maravilloso verso de las Escrituras que me es uno de los preferidos, Proverbios 4:18. Mas la vereda o senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que sea el día perfecto. La dimensión del llamamiento de Dios, la segunda, es el llamamiento de Dios a la santidad. Ezequiel capítulo 47, versículo 4. Ezequiel 47, versículo 4. Me dio otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Me dio luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Me dio otros 1000 y ya era un río que ya no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no podía pasar, no se podía pasar sino a nado. Cuando las aguas llegan a las rodillas, nosotros estamos en el proceso no solamente de haber escuchado la palabra de Dios, pero las rodillas no solamente tipifican la oración, pero sobremanera la humillación. Doblar las rodillas significa humillarse, reverenciar, reconocer. Por eso el Señor dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Negarse a sí mismo significa vaciarse. Y el agua del río alcanzando las rodillas significa que allí yo estoy dispuesto a humillarme, no solamente a orar, pero a reconocer que estoy delante de la grandeza de Dios, el Dios que quiere que seamos santos porque Él es santo. El Dios que nos llama a la salvación también nos llama a la santidad. Porque la vida cristiana implica en un estilo de vida completamente distinto. Es una transformación
Dios no nos ha llamado solamente para que tengamos el perdón de los pecados, la esperanza de la vida eterna. Él nos llama también para que seamos diferentes, y esta diferencia es lo que va a marcar en el mundo en que vivimos la verdadera naturaleza de aquel que habita en nosotros, o sea, la verdadera condición de nosotros que somos guiados por el Espíritu de vida, de santidad, de poder. La razón por que el cristianismo ha sentido en el mundo entero la crisis en que se encuentra en los días actuales es justamente porque todos quieren lo que nosotros llamamos las recompensas en el tribunal de Cristo, pero muy pocos desean llevar la cruz. He hablado siempre que es mejor llevar la cruz que arrastrarla. Hay muchos cristianos que están quejándose y diciendo al pastor: hermano, ore por mí, yo me siento desanimado. Hermanos, no hay tal bicho en el cristianismo, no hay cristianos desanimados. Porque si el Espíritu que está en nosotros es mayor que aquel que está en el mundo, y es un Espíritu de vida y un Espíritu de poder, diariamente estamos madurando. El problema es que hay muchos que están engordando espiritualmente y no creciendo espiritualmente. ¿Qué significa engordar espiritualmente? Significa recibir, recibir, recibir. ¿Y qué significa crecer espiritualmente? Significa aplicar lo que hemos recibido, dar frutos de lo que ha sido sembrado en nosotros. El río Jordán, precioso río que cruza la nación de Israel desde el norte hasta cerca del sur, hablando de fronteras. Él pasa por un lugar llamado Lago de Genesaret, y los judíos le llaman de Mar de Galilea. Pero el río Jordán no se detiene en el Mar de Galilea. El mar que recibe las aguas de este río las despeja en el mismo río para que alcance más adelante el Mar Muerto. Y en el Mar de Galilea hay vida, hay peces, hay vegetación, hay ciudades, hay movimiento. Porque recibe y comparte. Mientras que el Mar Muerto, que recibe las aguas del río Jordán y no las comparte con ninguna otra cosa, detiene la bendición. Y no hay peces, no hay flores, no hay vida. Y hay muchos que supuestamente aceptaron a Cristo hace mucho tiempo, pero no tienen frutos, porque no han sabido compartir. Y solo podemos nosotros compartir adecuadamente cuando nosotros experimentamos no solamente la salvación en Cristo, pero en segundo lugar el proceso de la santificación. Porque santificarse significa apartarse, santificarse significa retirarse del mundo. No podemos nosotros vivir el cristianismo con una pata en la iglesia y otra en el mundo. Tenemos que ser separados, santificados. Pablo, escribiendo su carta a los Romanos, capítulo 1, versículos 6 y 7, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. En la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 2,
a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a qué? A ser santos. Y uno de los pasajes que mejor presenta esta verdad se encuentra en Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. De regreso a Ezequiel 47, versículo 4, la segunda parte dice: midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Estamos entrando aquí en la tercera dimensión del llamamiento de Dios. La primera, a la salvación; la segunda, a la santificación; la tercera, al servicio. Agua hasta los lomos tipifican nuestro deseo de hacer la obra para el Señor, de ser misioneros. No somos misioneros solamente cuando vamos a Bolivia o Brasil o África. Nosotros tenemos que empezar nuestro ministerio evangelístico dentro de nuestra propia casa. Tenemos que evangelizar a nuestra familia. Tenemos que ganar a nuestros hijos para Cristo. Tenemos que enseñarle la palabra de Dios. Tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Tenemos que reconocer que la misión de enseñar, instruir y disciplinar no es de la iglesia, no es del gobierno, no es de la policía, sino de cada hogar, cada familia. El versículo 5 de Ezequiel capítulo 47. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Hermanos, el servicio tiene su lugar de importancia en la vida cristiana. He repetido siempre que el cristiano que no vive para servir, no sirve para vivir. El Señor nos salvó para que le sirvamos. La primera frase en latín que aprendí cuando estudiaba en el seminario católico, alcohólico, romano, para ser sacerdote, fue servite Domine con leticia, servid al Señor con alegría. Era nada más una frase, yo no entendía, lo repetía como el perico, pero no sabía la verdadera esencia, el significado de esa expresión. Pero eso es lo que Dios requiere de cada uno de nosotros, que le sirvamos a Él con alegría. Y es con alegría que nosotros, el pastor Elfego, el pastor Enoch y muchos que estamos involucrados en esas experiencias de congresos y enseñanza de la palabra de Dios, es una experiencia, hermanos, que demanda de nosotros sacrificio. Pero el gozo no está en que hagamos lo que es fácil de hacer, sino en que, a pesar de que seamos nosotros
atribulados algunas veces, desafiados muchas veces, a pesar de que hay dolores aquí, hay un peso extra allí, nosotros con alegría le servimos al Señor. Y eso es lo que importa, que le sirvamos a Él. La Biblia, hablando sobre el servicio, presenta algunas ilustraciones. Por ejemplo, en el libro de Génesis capítulo 12, versículo 1, encontramos a Abraham, a quien Dios dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Encontramos la llamada a Moisés en Éxodo capítulo 3, versículo 10. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Encontramos la llamada a Isaías en Isaías 6:9. Anda y di a este pueblo. Encontramos la llamada a Jeremías en Jeremías 1:10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. A los discípulos en Mateo 4:19, el Señor dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y queremos entrar en conclusiones diciéndoles sobre las dimensiones de una bendición. Y al llegar mañana a la conclusión de ese congreso, llevaremos ciertamente recuerdos del convivio con las personas. Quizás nos acordemos también de la enseñanza que fue impartida. Quizás anhelemos un día regresar a este pueblo para una otra ocasión, un otro evento especial. Pero en la realidad lo más importante que podemos llevar de aquí es el reconocimiento de nuestra responsabilidad delante de Dios por lo que hemos oído. Cada enseñanza, cada mensaje que hemos recibido a través de la palabra o a través de las alabanzas, cada interacción que hemos tenido con los hermanos, con las hermanas, y a la conclusión de ese mensaje, yo quisiera compartir la letra y quizás la música de una expresión de alabanza que quizás aprendamos a cantar en esta conclusión. La letra es sencilla. Hazme venir a tu río, Señor. Hazme venir a tu río, Señor. Hazme venir a tu río, Señor. Hazme venir, hazme beber, hazme vivir conmigo. Hazme beber de tu río, Señor. Hazme beber
de tu río, Señor. Hazme beber de tu río, Señor. Hazme venir, hazme beber, hazme vivir. Hazme vivir en tu río, Señor. Hazme vivir en tu río, Señor. Hazme vivir en tu río, Señor. Hazme venir, hazme beber, hazme vivir. Si esta noche usted entiende las dimensiones de un llamamiento a través de este río que encontramos en Ezequiel, y usted ya ha venido a él, ya ha bebido de sus aguas, y ahora quiere decirle al Señor: hazme vivir en tu río. Usted podrá de una manera solemne dejar su lugar y venir a consagrar su compromiso delante del Señor. Le pido que deje su conforto, levántese y venga en el nombre del Señor. No lo haga para Barbosa, hágalo por usted, pero mayormente hágalo para Dios, para que usted se atreva a vivir en su río. Estoy esperando un poco más, mientras algunos todavía caminan junto al altar antes de la oración. Mientras nos preparamos para orar, un pensamiento final. Cuando ya no podemos caminar dentro del río y nos consagramos completamente al Señor, el único recurso es nadar, porque las aguas profundas no nos permiten alcanzar el suelo. Es tiempo de nadar. Es tiempo de vivir, es tiempo de ser bendecidos. Oremos. Señor, te agradecemos por tu palabra, por tu Espíritu que nos redarguye y nos enseña y nos ayuda a comprender nuestra necesidad. Y queremos entender, Señor, que la presentación de los hermanos y hermanas aquí adelante no es una exhibición personal, vanidosa, sino un anhelo, un deseo de parte de sus corazones. Y te suplicamos, Señor, honra esas decisiones, sella esas decisiones, fortalece esos compromisos, afirma, Señor, esas vidas sobre tu altar, para que puedan nadar en el río
y experimentar bendiciones a través de la enseñanza de tu palabra, que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que todavía no sabes. Enséñalos, Señor. Bendícelos, Señor. Guárdalos, Señor, porque son tuyos. Y hazlos trabajar en sus iglesias para que tu nombre sea glorificado. En el nombre precioso y fuerte de Jesús, te suplicamos y agradecemos ahora y por los siglos. Amén. Sí. Dios le bendiga, hermanos, en esta tarde. Creo que nos hemos gozado en el transcurso de este día y en esta tarde queremos compartir una alabanza que trae un mensaje muy especial, porque en el caminar del cristiano nos enfrentamos a diversas situaciones, en situaciones a veces muy difíciles, pero en estos días, en las enseñanzas, hemos aprendido algo muy importante, que es obedecer a nuestro Dios y confiar en Él plenamente. Este canto tiene por nombre El Dios de la tormenta.
Jesús.